Alcanzar un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero, hermanos, tomar unos minutos, por favor, para traer a tu mente un pequeño recordatorio. Nos va a ser muy útil un poco tomar un tiempo para recordar, y sobre todo para que no usted se desvíe del contexto y pueda comprender, anclar lo que es la fe verdadera. Primero, recuerde que la estructura retórica de esta carta, o sea, cómo el autor ha construido el discurso de toda la carta, podríamos dividirlo en 5 partes, en 5 sermones, digamos así, en 5 exhortaciones. Son 5 aspectos, 5 sermones así, que el autor ha usado, ¿para qué? Para exhortar, ¿sí?, a sus lectores originales. ¿Cuál es esta división? ¿Cuáles serían estas 5 partes, estos 5 sermones? Bueno, número 1, recuerde, vimos al principio, desde el primer capítulo hasta el 2:18, Cristo superior a los ángeles. Luego vimos un segundo aspecto, Cristo superior a Moisés, eso del 3, versículo 1 al 4:13. Luego, el tercer sermón, la tercera estructura del discurso del autor, fue que Cristo es superior a Melquisedec. ¿Se acuerdan, verdad? Al orden levítico. Esto del 4, versículo 14, hasta el 7, versículo 28 de la carta de Hebreos. El cuarto sermón, la cuarta estructura, digamos, la cuarta columna del discurso del autor, es el nuevo pacto. En Cristo es superior al antiguo pacto hecho en el Antiguo Testamento. Ahora, noten que toda esta sección, le llamo sermón, llámale si quieres exhortación, va desde el 8, versículo 1, hasta el 11, versículo 40. Y el quinto sermón es la perseverancia práctica del creyente, que va a ir desde el 12, versículo 1, hasta el fin de la carta. Entonces, si yo preguntase hoy, hermano, usted que está atento ahí en su lugar, ¿en qué sección nos encontramos? ¿En qué parte de la exhortación del autor inspirado estamos hoy? Estamos en el cuarto, ¿verdad? Porque del 8, versículo 1, hasta el 11, 40, se habla de ¿qué? De la superioridad de Cristo en el nuevo pacto. Y es en esa columna que vamos a ver toda la sección que habla de la fe. Entonces, pastor, ya entendía, o sea que esa fe de la que nos va a hablar el autor, no puedo sacarla de su contexto. Esta fe está en el marco de ¿qué? De que Cristo es en el nuevo pacto superior al antiguo pacto. O sea, hay un objeto, ¿sí?, de esa fe, es Cristo. Así que cuando hablen de esta fe, usted no vaya a pensar que aquí se habla de la fe para que yo alcance mis sueños, ¿verdad? Esa fe no puedo sacarla para ubicarla en una fe simplemente para algo novedoso, algo bueno. No, es una fe que está circunscrita, que está ¿en qué marco? De que Cristo en el nuevo pacto es superior, ¿sí? Ahora bien, hemos visto también en digamos, cuarta columna varias cosas. Pero sobre todo quiero remarcar los últimos 2. Hace poco nomás hemos visto la dura advertencia que ha hecho el autor ante ¿qué? Ante la apostasía, ¿verdad? Y luego vimos que cambió el tono, ¿no es cierto? Y ya habló de grandes consuelos. Y va a continuar ese consuelo para perseverar en la fe, lo va a hacer en todo el 11. Pero entre esta parte de la dura advertencia y el consuelo a perseverar, hay una palabrita que ha conectado ambas secciones, algo que ha enlazado ambas secciones, ambos espacios de que el autor ha usado, es la palabra fe. La fe entonces enlaza
los últimos versículos del 10 con lo que va a seguir hablando del 11 hasta el 1 hasta el 11:40. Recuerda, en Hebreos 10, versículo 38, ese término, la fe, ¿verdad?, estaba vinculado ¿con qué? Con la justicia del soldado. En el 39 nos habló de que esa fe era para preservación del creyente, del soldado. Recuerda, dice, mas el justo vivirá por fe. Y luego cierra diciendo, pero nosotros, un consuelo, ¿verdad?, no somos ¿de qué? De los que retroceden para perdición, sino ¿de qué? De los que tienen fe. ¿Y para qué la fe? Para preservación del alma. O sea, ves el marco en el cual se va a usar la fe. Algo más que quiero recordarles que va a servir como una guía. El autor, a lo largo de su carta, aunque yo no lo he identificado, aunque no lo he mencionado, por ahí alguien se ha percatado, ¿qué ha hecho? Ha usado recursos de la retórica, ¿verdad? ¿Para qué, pastor? Para lograr captar la atención de su audiencia. El autor usa estos recursos para capturar la atención del público y así crear un escenario llamativo con una fuerza expresiva vital. En este capítulo 11, que vamos a empezar el día de hoy, mis hermanos, no es la excepción, ¿eh? El autor va a usar una figura retórica, pero aquí sí me interesa que tú lo notes. Esta figura retórica que va a usar el autor tiene un nombre, se llama el exemplum. ¿Cómo pasó? Exemplum. El exemplum es un recurso literario, una figura retórica, que es un conjunto de narraciones cortas que se inserta en un sermón. O sea, el autor va a traer una lista de narraciones, de ilustraciones, que va a ir uno tras otro, formando un argumento persuasivo para un punto de vista en particular. Eso es lo que va a hacer, hermanos, en esta sección. Él va a diseñar entonces este exemplo, una figura retórica, para que los creyentes, cuando dice la fe, y mira que lo hace en orden, ¿verdad? Habla la fe y va a hablar de Abel, va a hablar de Noé, va a hablar de Abraham y va a continuar. O sea, va a hacer toda una narrativa corta, ¿para qué? Para persuadir algo que ya está buscando desde antes, a que permanezcan fieles, ¿verdad? Aunque a que perseveren, a que se mantengan fieles al Señor hasta el fin de sus días. Él quiere persuadirlos entonces a que perseveren hasta el fin, pero ¿de qué forma? Con una fe real, con una fe genuina. Así que el tema de toda esta sección, que sería la última parte de este cuarto sermón, son los ejemplos de la fe verdadera, dada por Dios, ¿para qué? Para perseverar, hermanos, hasta el fin. He ahí el gran tema que vamos a recorrer a lo largo de esta sección, mis hermanos. Así que, del versículo 1 al 3, lo que va a hacer el autor es va a dar la naturaleza de esta fe. Y del 4 al 40 va a mostrar la fe verdadera y los que han sido receptores de esta fe. Por amor al tiempo, hermanos, hoy solo voy a tomar un versículo. Créanme que he estado batallando toda la noche para ver si... Mi idea era ver del versículo 1 al 3. O sea, ver lo que es la fe, su naturaleza, el testimonio de esta fe y la evidencia de esta fe. Pero vamos a solamente hoy, hermano, un versículo. O sea, vamos a estar el tiempo que estemos hoy viendo la naturaleza de la fe. Así que, por favor, acompáñenme a leer el versículo 1, por favor. Dice Hebreos 1:1. Pero 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos la naturaleza primero de la fe verdadera. Hermanos, para el mundo, la fe es todo menos lo que la Biblia dice que es. Por un lado, por ejemplo, para la fe romana, la fe es un acto del hombre. En su catecúmeno romano,
vemos que dice esto, literal, el acto de fe, dice ellos, es un acto humano, un acto de inteligencia del hombre, una respuesta de la libertad del hombre hacia Dios. O sea, mira, esto es lo que creen acerca de la fe, que es atribuida a la voluntad del hombre, a la libertad del hombre para escoger a Dios. Pero por otro lado, el liberalismo teológico basa su fe ¿en qué? En la experiencia, en la razón subjetiva de cada individuo que cree en el Señor. Ellos sostienen que la vida cristiana siempre ha adoptado sus formas, su lenguaje a la cultura de la época. Están también los modernistas. Ellos no basan el concepto de fe en lo que dice la Escritura, sino que ellos basan en la experiencia personal. Así que ellos creen que la mente debe estar abierta a hechos nuevos, a nuevas realidades. De ahí que ellos desechan las Escrituras y se basan más bien en la experiencia personal. Ellos no tienen en cuenta lo que la Escritura dice, no lo ven como absoluta lo que dice la Escritura, sino que ellos encuentran en la experiencia propia, en lo que vive día a día, la revelación de Dios. Ellos hablan de sueños, hablan de ilusiones, de nuevas revelaciones, y no toman con una autoridad absoluta lo que dice la Escritura. Pero hermanos, nosotros, como iglesia histórica, como iglesia bíblica, la Biblia es la regla de fe. La Biblia es la única que da la definición correcta de lo que es la fe. En nuestra concepción de lo que es la fe, prima la Biblia. Lo que la Biblia enseña acerca de la fe, lo que la Biblia define acerca de la fe, es lo que creemos, hermanos. Ahora, y una de las formas en la cual define la Biblia, no de forma exhaustiva, no de forma única, pero sí de una manera iluminadora, de una forma consistente, justamente está en el pasaje que tenemos hoy, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para el autor de Hebreos, fe como palabra es importantísima. La va a usar 34 veces a lo largo de esta carta, así que denota la importancia que tiene para el autor la palabra, la definición, la idea de lo que es fe. Y yo quiero que saquemos todo el jugo, hermano, a este solo versículo. Primero, ¿cómo inicia el autor? Dice, es pues la fe. Esta parte inicial, es pues la fe, ¿qué nos muestra? El tema, ¿sí? El tema que va a empezar a desarrollar a lo largo de esta sección. Es pues la fe. Ahora, cuando él lo menciona, si vemos el cuerpo de la gramática como lo menciona, encontramos que esta fe a la que alude el autor es algo real. O sea, es algo que está convencido él que es. No es una idea mística, no es una idea simplemente en el marco de las ideas. Es algo real. Es más, se encuentra escrito en el llamado presente activo. Ahora bien, pastor, yo hace tiempo ya dejé el colegio, ya me olvidé de gramática, encima jalé. Tranquilo, hermanos. ¿Qué significa presente activo? Para los que se han olvidado algo de gramática, sencillo, hermano. Esto implica que está la fe en un presente y que nunca llega a estar en el pasado. Es activa, está ahora, pero apunta siempre al futuro. O sea, hermano, por más pequeña regalo de parte de Dios, y que si alguien lo posee, la razón de ello, o sea, la razón por la cual lo posee, no se encuentra en la capacidad innata del individuo, sino en aquel que de pura gracia ha otorgado esta. Yo me temo que algunos aún confunden la fe salvífica, la fe genuina, con la seguridad
Observación. No logran entender la esencia de la fe y lo confunden con seguridad. Observación. Hebreos 11:1, y voy a nombrar los términos originales, es pues la fe. Esa palabra fe, pistis. La certeza. Esta palabra a algunos les va a sorprender, porque sé que usted ya lo reconoce. Certeza, original, hipóstasis, de lo que se espera. La convicción, el énfos, de lo que no se ve. Ahora, hermanos, esa palabra, hipóstasis, pastor, yo me acuerdo que usted lo mencionó, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Pero, pastor, ¿qué hace esa palabra ahí? ¿No significaba sustancia? Sí, hermanos, pero también puede usarse para traducir certeza. Y esto, hermanos, es importante que usted lo entienda, porque le va a dar un sentido correcto a lo que es la fe. La palabra fe, en esta porción, pistis, como se encuentra en el Nuevo Testamento, se usa tanto de forma subjetiva como de forma objetiva. Ahora bien, el uso subjetivo tiene que ver con el acto de creer, ¿sí? Cuando yo creo, hablo de la fe subjetiva. El acto de creer es la fe subjetiva. Por ejemplo, Romanos 1, 16, 17, usa esta fe en el sentido subjetivo. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué fe? Lo dijo antes, para que crea, como está escrito, mas el justo. El objetivo de la fe tiene que ver con el contenido doctrinal de la fe cristiana. El basamento doctrinal, o sea, de lo que creo. ¿Te recuerdas cuando vimos Judas? En Judas 3, por ejemplo, ¿qué es lo que exhorta a Judas? A contender, ¿qué cosa? Ardientemente, ¿por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y de qué fe habla aquí? ¿Solo de la forma como creo? No, sino del cuerpo de doctrina en la cual está basada nuestra confianza. O Timoteo, en su primera carta, el apóstol Pablo a Timoteo en el 6:12, exhorta ¿qué a Timoteo? A pelear, ¿qué cosa? La buena, ¿qué dice? Batalla de la fe. Y, pastor, no entiendo, ¿cómo que batalla de la fe? No es una batalla de ideas, ¿verdad? Es una batalla de convicciones de lo que creemos. Así que cuando usamos este uso objetivo, ¿a qué nos referimos? Al cuerpo de doctrinas que confesamos, al cuerpo de doctrinas escriturales. Ahora, hermanos, fe objetiva entonces y fe subjetiva. Hay que distinguir la fe subjetiva de la fe objetiva. Fe subjetiva, repito, pastor, ¿qué era eso? No olvidé. Es el acto mental de creer. Fe objetiva es la fe como cuerpo de doctrina. Hay que distinguirlos, pero nunca separarlos. ¿Por qué, pastor? Porque justamente la razón es que la fe que salva, la fe salvífica, siempre cree, ¿qué cosa? El contenido doctrinal de la Escritura. Este contenido doctrinal, o sea, lo que yo creo, es lo que hace justamente salvífica la fe. Un pasaje que hemos visto ya, que aclara que siempre van juntos, Hebreos 4, versículo 2. Dice el autor de Hebreos, en el 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros, ¿qué dice, hermanos? Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero mira lo que ocurre, dice, pero no les aprovechó el oír. Pregunta, hermanos, ¿y qué se supone que iban a oír? ¿La fe como creyendo o la fe como cuerpo de doctrinas? Pastor, si voy a oír y si fue expuesta, se refiere a la fe como el cuerpo de doctrina. Pero mira lo que dice. Dice, el oír, la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. ¿Por qué no fueron salvos? Porque no fue acompañada la fe subjetiva, la confianza, el creer,
con la fe objetiva, el cuerpo de doctrinas. John Owen, comentando acerca de Hebreos 11:1, en este vínculo de la fe objetiva y la fe subjetiva, dice él que en este pasaje, en el 11:1, dice él, puede aplicarse el acto de fe subjetiva solo si se incorpora, dice él, o se mezcla con la palabra de promesa. Esto es, o sea, para que se vea más claro, solo cuando la fe, dice él, cree en las promesas de la Escritura, es fe salvadora. O sea, siempre van juntas. Así que la fe bíblica, la fe genuina, es tanto una fe objetiva, una fe subjetiva. Conocimiento como confianza. Sin una comprensión en el Evangelio, hermanos, no puede existir fe en el Evangelio, ¿verdad? Sin un conocimiento en sus doctrinas, no hay fe en esa enseñanza. Pero, hermanos, esto va mucho más allá de esto. Permítanme ahora, como segundo punto, hablar de la distinción teológica que encontramos en la Escritura para el uso de la palabra fe. Son más que estos, pero con 4 términos creo yo que puedo englobar el diferente uso del término fe. Primero, la fe histórica. La fe histórica. ¿A qué le llamamos la fe histórica? A el conocimiento de la historia de la palabra fe. O sea, alguien con esta fe, ¿qué hace? Reconoce esto como verdad. Reconoce, distingue esto como verdad. Los que tienen tal fe no se ejercitan en estas cosas. No tienen más efecto sobre tales personas que solamente algo como historia secular. O sea, no los conmueve por adentro. Y a veces, hermanos, ni siquiera demanda una confesión de la verdad. Santiago 2, por ejemplo, 19, nos da una prueba de esto. Dice ahí, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Sabía? Sí. ¿Entendía? Sí. Bien haces. ¿Pero qué dice? También los demonios creen y tiemblan. O sea, hay una comprensión de fe, sí, pero ¿cómo? Histórica. O Hechos 26, dice el rey Agripa, ¿crees a los profetas? Le pregunta. ¿Y qué responde Pablo? Yo sé que crees. O sea, sí conocía, sí sabía este rey que hubieron hombres de fe, pero fue como una comprensión de fe histórica. Otro, la fe temporal. ¿A qué llamamos fe temporal? A ese conocimiento, a ese asentimiento de la verdad evangélica como algo verdadero. Esto, hermanos, puede generar algunos movimientos naturales en los afectos del alma. Por ejemplo, una confesión de estas verdades con la iglesia. Un comportamiento externo que hasta es consistente con su confesión. Pero todo esto, hermanos, sin estar realmente unidos a Cristo para su justificación, para su santificación y su salvación. O sea, es un aparente convertido. Ejemplo, Mateo 13, versículo 20. En esta famosa parábola nos dice, mas el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿qué ocurre, hermanos? Por causa de la palabra, poco a poco se escandaliza. O segunda carta de Pedro 2, versículo 20, dice, porque si después de haber escapado, ¿de qué? De todo lo que el mundo les proveía, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, son, dice, otra vez enredados en ellos y vencidos. El postrer fin les es peor que el principio. Parecían creyentes, hacían cosas de creyentes, pero nunca han estado unidos realmente a Cristo. Fe temporal. Otra palabra, fe milagrosa. De esto podemos hablar mucho, pero hoy el tema no es, hermanos.
¿A qué llamamos fe milagrosa? Es una convicción sincera generada por la operación inmediata de Dios. O sea, de un acto sobrenatural de Dios, la cual es obrado de Dios sobre el hombre. Sin embargo, hermano, recuerda, el poder para la ejecución de esta obra sobrenatural no se encuentra en el hombre. No lo maneja el hombre, sino es Dios que ejecuta su poder omnipotente en respuesta de esta fe. Ejemplo, Mateo 17, versículo 20. Dice ahí, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? Diréis a este monte, ¿qué dice, hermanos? Pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Esta fe, la fe milagrosa, prevaleció sobre todo en los días de Cristo, en los días de los apóstoles. Tenía un fin, ¿verdad? La confirmación del Evangelio, la confirmación de quién nos enviaba. Y está la fe salvífica, la fe verdadera, la fe genuina. Esta es la fe verdadera, es una que tiene asiento en el corazón, que está enraizada en la vida regenerada. Es una que está en la vida de todo verdadero creyente. Algunos le llaman fe que justifica, fe salvadora. El hecho es que si yo entiendo que esta es la fe bíblica, la puedo, ¿cómo definir? Como una convicción segura. Una convicción que ha sido operada en el corazón mediante el Espíritu Santo. Respecto a la verdad del Evangelio, esa confianza sincera y continuada en Cristo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta fe verdadera? De esta fe salvífica. Algunos suelen verlo a la fe como un poder, ¿verdad? Otros ven a la fe como una energía. Otros, peor aún, ven a la fe como un amuleto. Pero ¿cuál es la naturaleza de la fe? Es una propensión, es una inclinación. Cuando digo propensión, es una inclinación a algo o a alguien. Por el marco que tenemos es a Cristo. Es una inclinación, una propensión a Cristo. Una propensión, hermano, una inclinación, como decía Raquel, complementa el trabajo, el funcionamiento del intelecto y de la voluntad. Es Dios que implanta esta propensión, esta inclinación en el alma del hombre. Es Dios que la preserva, es Dios que la aumenta y es Él el que la completa. Así que el que desea tener esta fe, como enseña el Evangelio, pídesela a Dios. Espéralo de Él. Pídele a Dios y espéralo de Él. Y el que lo tenga debe aceptar con gratitud y humildad que lo ha recibido de Dios. Y debe orar, hermano, para que eso le sea aumentado. Es Él el que la da, es Él el que la aumenta, es Él el que la completa. Ahora, ¿dónde se asienta la fe? Esta fe dada por Dios. Hemos visto que esta fe se asienta particularmente en el alma. Pero si podemos buscar un lugar más preciso en el alma, en la voluntad. De ahí que no se bautizan niños, ¿verdad? Porque esta fe salvífica se asienta en el alma, se asienta en la voluntad. La fe no se asienta en el cuerpo. Uno puede expresar una evidencia mediante la confesión, mediante hacer buenas obras, pero el asiento de la fe es en el alma. Romanos 10, versículo 10, dice, porque con el corazón, y usted sabe que es un término que define la parte interna del hombre, el alma, porque con el corazón, con el alma, se cree para justicia. ¿Dónde está asentada esta fe? En el alma. El alma, como ya se explicó alguna vez, tiene facultades, ¿verdad? Intelecto, voluntad, afectos. Son distintivos entre sí. ¿No? Por ejemplo, el intelecto
Tiene la comprensión, abarca el juicio, abarca la conciencia. La voluntad abraza de forma amorosa aquello que es deseable y rechaza cualquier cosa que percibe el intelecto como algo odioso. En cambio, los afectos son los deseos, los anhelos del alma. O sea, hermano, mira esto. Cuando un hombre cree, cuando un hombre aplica fe, el alma de ese creyente está comprendiendo, está queriendo y está deseando. O sea, cuando un hombre cree, las facultades del alma trabajan de forma simultánea. Él comprende doctrina, él abraza, quiere al Salvador y desea la salvación. Cuando alguien tiene fe, hermanos, todas las facultades del alma trabajan de forma simultánea. Ahora, hermanos, pero algo más, el conocimiento, que hemos hablado como fe objetiva, la comprensión, el asentimiento son, requisitos para la fe. Isaías 53, versículo 11, lo leo, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, y ¿qué dice? Y quedará satisfecho. Escucha esto: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿A qué conocimiento se refiere, hermano? ¿El de Cristo por nosotros o el mío por Cristo? Bueno, en el contexto se refiere el del hombre que conoce a Cristo. Juan 17:3, por ejemplo, dice: esta es la vida eterna, que te conozca, ¿a quién? A ti. O sea, es de la conversión del hombre a él. Dice: esta es la vida eterna. Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O Juan 6 dice: está escrito en los profetas, y serán, dice, todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió ¿de quién? De él, dice, viene a mí. Ahora, hay algunos que quieren esquivar esto de la fe objetiva justamente usando este pasaje, 11:1. Cuando leen, pero pastor, ahí dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Dicen: pastor, ahí está, mire pues. En ese versículo dice que hay que creer nada más. O sea, aquí no hay, o sea, se excluye el conocimiento. No hace falta la doctrina aquí, no hace falta el conocimiento. Es solo tener confianza nada más. No. Tú lees aquí, hermano, que el autor de Hebreos está indicando que la fe es ciega, es sin conocimiento. No, más bien por el contrario. Aquí el autor, ¿qué indica? Que la fe prueba algo. La fe prueba algo. Establece la certeza de algo. Sin embargo, sin comprensión del asunto en cuestión, uno ni puede demostrar nada, ni puede esperar nada. Eso que no se ve, ¿qué es? Es aquello que el ojo físico no observa, ¿verdad? O sea, son aquellos misterios del Evangelio. ¿Y cuándo es descubierto aquello que está escondido para el hombre natural? Cuando creemos en las promesas. Es ahí donde comprendemos esto que estaba escondido. Así que conocimiento, asentimiento, es algo previo, algo que necesito para la fe verdadera. Sin embargo, hermanos, esto debo dejar bien en claro. No estoy indicando que la fe solo sea algo intelectual. Hemos indicado que la fe está donde? En el alma, en la voluntad. Así que la fe consiste en confiar. Consiste en confiar. Conozco para poder confiar. Ahora, ¿cuál es la esencia de esta fe? Para que tú puedas comprender a lo que voy. La esencia de una materia, ¿qué es eso? Es aquello que define la materia.
Aquello que define lo que es, lo que estoy viendo, es su esencia. La esencia de una materia la distingue, la identifica, la define de todas las demás. Ahora, una materia no puede poseer más de una esencia, ¿verdad? Si hay más de una esencia, hay dos cosas diferentes. Ahora bien, ¿cuál es entonces la esencia de la fe? ¿Qué es lo que hace exclusiva, distinta a esta fe? De la fe temporal, de la fe milagrosa, ¿qué lo hace distinta a esta fe? Hay algunos que confunden la esencia de la fe con el resultado de la fe. Veamos en qué no consiste la fe, para que no puedas confundir. Y aquí más de uno se va a sorprender. Uno, la fe no consiste en el amor. Repito, la fe no consiste en el amor. El amor no es la esencia de la fe. ¿Por qué, pastor? Porque la fe y el amor son dos virtudes diferentes, son dos virtudes distintas. Primera Corintios 13:13 dice, y ahora, y habla de qué, de tres virtudes. ¿Habla de qué? De la fe, la esperanza, el amor. Son tres diferentes, ¿verdad? Son tres distintas. La fe, por lo tanto, hermanos, no deriva su eficacia del amor, sino que la fe es eficaz para la operación del amor. Muchos han terminado confiando en el objeto de su amor y le han asignado a eso que ellos aman fe salvífica. Muchos aman, por ejemplo, su vida de iglesia, ¿verdad? Les encanta, desean, aman la vida de iglesia. Les encanta compartir con personas, estar junto con creyentes, y terminan confundiendo que es esa virtud, esa comunión deliciosa que les hace sentir bien a ellos, que ellos aman, les hace confundir que por eso son salvos. Hermano querido, tú puedes estar todos los cultos, estar todo el tiempo en cada estudio, en cada actividad, gozar de esta unión deliciosa con los cristianos y aún con todo no estar unido a Cristo. Segundo, la fe no consiste en la obediencia. La fe no consiste en la observancia de sus mandamientos. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre, ¿qué dice, hermanos? Es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe verdadera, hermanos, es la fuente de buenas obras. Eso, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Es la fuente de buenas obras. Así que las buenas obras son frutos de la fe verdadera. ¿Sí? Son frutos de una fe genuina. Donde faltan buenas obras, también falta la fe verdadera. Donde no hay buenas obras, no hay fe verdadera. Pero hermanos, la fe verdadera no consiste en las buenas obras. No consiste en la obediencia. No son las buenas obras la esencia de la fe. Tú puedes dejar de hablar como un pagano. Buena obra. Tú puedes dejar de ser un ocioso y ahora ser alguien industrioso. Buena obra. Tú puedes dejar, amigo, hermano, dejar de vivir como un impío. Tú puedes imitar en práctica virtudes de un verdadero creyente. Tú puedes evitar alguna acción deshonrosa, alguna acción vergonzosa, a su vez no estar unido a Cristo. Tercero, la esencia misma de la fe salvífica, y aquí algunos se van a sorprender, no consiste, y voy aquí con cuidado, no consiste en confiar en que Cristo es mi Salvador. Uy, ¿cómo se llama? No entiendo. Repito, la fe salvífica no consiste en confiar en que Cristo es mi Salvador.
Hermanos, ¿a qué nos ha mandado la Escritura a todos los que oyen su palabra? A creer en Cristo, ¿sí? A creer. Pero no ha mandado a todos a creer que Él es su Salvador. No hay un solo texto en la Biblia que esto apoye. Así que es pura imaginación enseñar que todos deben creer que Cristo es su Salvador. Hacer esto, hacer de esta idea un mantra, o sea, debes confesar, amigo, hermano, que Cristo es tu Salvador y que ha colocado tu nombre en el libro de la vida y ahora cree en Él, es una de las más, le llamo yo, cosas terribles que ha aportado este siglo XXI. Porque esto, hermano, no está en la Biblia. No para el incrédulo, al menos. No para el no creyente. Porque cuando escuche este no creyente, dirá, ¿eso es todo? O sea, ¿eso es todo lo que debo ser? Así se salva cualquiera. Bueno, creer de forma genuina que Cristo es mi Salvador corresponde a la seguridad de salvación. Así que no confundir esto de confiar que Él es mi Salvador es un fruto de la fe verdadera. Hay muchos con una fe temporal que están seguros en su corazón, están confiados en sí mismos, no tienen la menor duda de que Cristo es su Salvador, de que Cristo ha muerto por ellos, sin embargo, con todo, no poseen fe verdadera. Y pueden irse al infierno engañados, pueden perecer engañados. De ahí que uno dice que esta fe verdadera no consiste en confiar en Dios, en Cristo como Salvador, como que ha muerto por mí, si solamente es una fe histórica, si solamente es algo de comprensión intelectual. Y cuarto, la fe, su esencia, no consiste en un asentimiento a la verdad del Evangelio. Alguien, aún en medio nuestro, siendo un incrédulo, puede tener una perfecta comprensión, clarísima, de lo que es la Biblia, de cada misterio de la fe. Puede asentir con plena seguridad a cada verdad que uno le enseña de la Escritura. Aún puede desearlas incluso, sin embargo, no tener fe verdadera. Los creyentes saben y experimentan que esto no les hace por sí solo partícipes de Cristo. Así que ellos van más allá. Ellos se apropian de Cristo. Ellos se apropian de esas promesas. Ellos descansan en Él. Ellos dejan su alma y su cuerpo a Él para que Él les justifique, para que Él les salve. Así que si solo es conocimiento, si solo es asentimiento, eso no es fe verdadera. Puedes estar engañándote tú mismo y sea una fe histórica o una fe temporal. Así que entonces, pastor, ¿en qué consiste finalmente la esencia de la fe? Hermano, simple, confiar. Pero ¿qué es confiar, hermanos? Es el acto de salida del corazón por el cual uno, al entregarse a Cristo, al darse a Él, le confía su alma y su cuerpo para que Él lo salve. Es esta comprensión de la verdad del Evangelio, es el asentimiento de lo que se requiere para tal confianza. Esta fe salvífica, hermanos, no solo es asentir lo que promete el Evangelio, no solo es entender lo que promete el Evangelio, sino que es una confianza sincera de querer ser llevado a Él para salvación, de recibir esa oferta gratuita de la promesa hecha a Él. Es una fe, recuerda, que se asienta en su voluntad. Esta fe salvífica, esta fe verdadera, cree en la persona de Cristo. No solo se centra en la palabra de Dios,
sino que cree en la persona de Cristo. Cree en lo que es Él, su naturaleza, su esencia. Sí, asiente la verdad, pero avanza por medio de la palabra hacia la persona de Cristo y luego confía en Él. Es algo profundo, ¿verdad? Entiendo la verdad, pero avanzo, me meto en esa verdad, entro en esa palabra, buscando a Cristo, confiando en Cristo. De ahí que dice Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer ¿en quién? En mí, por la palabra de ellos, en mí, por la palabra de ellos. Así que la fe no solo es recibir el testimonio de la palabra, sino que es cuando por esa palabra mi alma se une con Cristo. Yo me apropio de esas promesas que se dan a mi alma, eso calma mi conciencia, me da libertad para acercarme a Dios y yo me dirijo a Él como Padre. Tú puedes asentir un montón de tiempo, con mucha claridad, hermano. Usted puede estar convencido de todo lo que dice la Biblia que es verdad, pero aún con todo, tú puedes estar separado de Cristo si no hay fe verdadera. Si no has unido tu alma con Cristo, si no has ido a Él confiando en Cristo realmente, estás separado de Cristo. Tú puedes asentir un gobierno bíblico, conformarte a una iglesia bíblica, y aún con todo, hermano, si no has comprendido la sustancia de la fe, puede que estés confiando en algo más que es solo en Cristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una palabra, convicción, elenjos. Convicción, ¿de qué? Dice, de lo que no se ve. Repito, es el término elenjos. Ahora, hay algo sorprendente, hermanos. Si tú ves gramaticalmente hablando, a ver, recuerda, sujeto es de quien se habla, ¿verdad? Predicado es lo que se habla de sujeto, ¿cierto? Ya. Ahora te pregunto, si vemos la gramática de este pasaje, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra convicción, dentro de esta gramática, nos deja algo sorprendente. Dios, de forma providencial, es el que crea esta convicción. Ahora la pregunta es, ¿quién es el sujeto en el texto? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se habla acá? Dime de yo, Sacua. Dime de mí, Sacua. ¿De quién se habla aquí? A ver, ¿quién es el sujeto aquí de la oración? Estoy indicando que Dios, de forma providencial, crea la convicción en el sujeto del término. ¿Quién es acá el sujeto? ¿Es el creyente? No. Es la fe, ¿no? Es la fe. Pastor, no entiendo, ¿cómo así? O sea, Dios de forma providencial en el texto crea convicción en este sujeto. ¿En quién? En la fe. La fe es de quien se habla en esta oración. No se habla del creyente, habla de la fe que es dada al creyente. Esa fe subjetiva, ¿verdad? Ese confiar. O sea, está indicando el autor que Dios, de forma milagrosa, le da a la fe que habita en el creyente la convicción clara por medio de argumentos de aquello que es invisible para la fe. Invisible incluso para el creyente. Bueno, ¿no te suena grandioso esto? Que es Dios el que se encarga de hacer que la fe, que ya es tuya, creyente, que ya es nuestra y que habita en nosotros, esté más convencida y cada vez más de lo que no podemos ver. Bueno, esto es grandioso. Esto es inmenso, hermanos. Dios mismo se encarga de hacer que la fe, que ya es nuestra, sea cada vez más convencida de lo que no podemos ver.
Esto es lo que afirma Pablo en 2 Corintios 4 y 7. Lo leo, dice, mira con cuidado, sé que cuando lees este pasaje uno pasa de corrido, pero mira con cuidado, dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce ¿en quién? En nosotros, ahora escucha, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A ver, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo que mi dificultad actual produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que dificultad? ¿Quién está haciendo eso? ¿Cómo lo está haciendo? Dice, cada vez más. ¿Quién está haciendo que esta convicción aumente? Dios. Dice 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Fe. Las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Dice él, no sabemos, dice Pablo, cómo será la vida eterna, pero lo que sé es que es eterna. Es lo que dice. No sabemos cómo será allá, pero sé algo, que será eterno. Te pregunto, ¿se requiere para esto convicción? Sí. Sí. ¿Y quién hace que eso aumente en el creyente? Dios. Dios le provee a tu fe, hermano, que aumente para esto, para que cuando estás en dificultades tú creas, tú confíes en que esto no se compara con lo que allá. Nadie vio, ¿verdad?, la vida eterna. Nadie ha probado cómo es, pero confía que allá será mejor acá, ¿sí o no? ¿Quién hace eso? ¿Quién le da esto a mi alma? ¿Quién aumenta esto? Dios. Dios. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Sé que he usado algunos términos complejos hoy. Ha sido, hermanos, necesario que haga esto para que puedas comprender todo el capítulo. Quiero cerrar, hermanos, con una pregunta. Una pregunta que le hizo el Señor a los suyos. Lucas 8, versículo 24 en adelante. Lo leo. Dice el texto, Lucas 8, 24, 25. Dice, y vinieron a él, le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro. O sea, Señor, despiértate que perecemos. Despertando él, ¿qué hizo? Reprendió al viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les preguntó? Es lo que te pregunto a ti, hermano. ¿Dónde está vuestra fe? Dice el texto, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece. Hermanos, ¿dónde está tu fe? Estaban en la misma barca con él, ¿sí o no? Habían oído lo que enseñaba. Habían escuchado la doctrina de Cristo. Tenían comunión con él. Hermano, tú puedes estar en el mismo lugar donde el Señor ha indicado que estará en medio de la iglesia. Tú puedes estar en el mismo lugar donde Él está, una iglesia bíblica. Tú puedes oír lo que enseña Él, un sermón bíblico. Tú puedes compartir con sus hijos, pero te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde has puesto tu fe, hermano? Bueno, esta doctrina, la fe bíblica, debe afectar tu vida. Debe afectar tu predicación, hermano. Debe afectar a la iglesia. No predicamos el evangelio de fe para que tengas una vida maravillosa. No damos esta enseñanza, esta doctrina, para que tú la tomes y la apliques de forma indiscriminada. Fe para mi nuevo auto, fe para mi casa. No, se predica esto ¿para qué? Para que Dios abra, hermano, tu corazón. Y que ponga esta fe y que la aumente, y que la aumente, y que preserves hasta el día final. Esto es predicado ¿para qué? Para que te enfoques, hermano, y te examines.
Y amigo, esto es predicado ¿para qué? Para que deje de ser un maldito por tus obras perversas y puedas ir a salvación. Vamos a ver en el 13 luego de esta sección de Hebreos, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, ¿y qué? Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Para nosotros, la fe bíblica camina junto a esta esperanza, camina junto a esta confianza, y esta confianza es la base para que vivas, hermano, en santidad hasta que Él vuelva. Esta confianza es la base para que vivas en santidad hasta que Él vuelva. De ahí que en la carta de Juan, es una carta, como justo está hablando con el pastor, dice en el 3:2 en adelante, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta confianza, esta fe bíblica, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Santidad. Esta confianza, hermanos, debe llevarte a una santidad mayor. Bueno, qué diferencia, ¿verdad? Esta esperanza que muestra Pedro, que muestra Pablo, que muestra Juan. Qué diferencia con la esperanza en la cual hoy ponen muchos. Con la esperanza con la cual hoy viven muchos, solo para esta vida. Y recuerda que dice el apóstol Pablo que si tu esperanza es solo para esta vida, ¿qué dice? Somos los más dignos de conmiseración. Si tu fe, tu esperanza, tu confianza solo es para esta vida, solo es para lo temporal, somos los más dignos de conmiseración. Comentaba con alguien, oía hace un tiempo atrás, como el hijo de un pseudo cantante cristiano, de apellido Romero, solía decir, ¿no? A mí me deprime los cantos de mi madre. ¿Y qué es lo que cantaba su madre? Que cuando ella muera, va a ir pronto a Cristo. Y este joven decía, a mí me deprime que mi madre tenga un afecto por irse al cielo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que toda una congregación celebraba esta necia declaración. Aplaudía esto que decía este insensato. Esta gente no es inocente, por si acaso. No son pobres cautivos de un falso maestro. Ellos se gozan en esta blasfemia. Este hombre decía, me deprime cuando mi madre canta esto que quiere ir al cielo para ver a Cristo. Él decía, paremos de pensar tanto en el cielo o pensar mucho en el cielo. Dice él, es tiempo de pensar en la salvación de esta vida y no fuera de ella. Su visión estaba aquí, ¿verdad? Es digno de conmiseración. Bueno, qué distinto es el mensaje de la Biblia, que es la verdad. Qué distinta es la esperanza de la que habla Juan, de la que habla Pablo, de la que habla Pedro. Te pregunto, ¿qué confianza es la tuya, hermano? ¿Es más parecida a la del autor de Hebreos? ¿Es más parecida a la de Juan, a la de Pablo? ¿O es más parecida a estos que tienen su mirada aquí, en la tierra? Y amigo que me escucha, amigo o amiga que me escucha, esta fe, la fe verdadera, no hace parte de ti. No hace parte de ti. Por ende, solo ves lo visible. Solo ves lo que está en tu entorno. Jamás podrás ver la parte invisible. Jamás podrás confiar en aquello que es invisible. Solo puedes ver lo que te rodea. No tienes esta fe verdadera. No puedes acercarte a Dios en sus términos.
No hay fe real en ti, pero sí puedes clamar a Él. Pídele a Dios que tenga de ti misericordia. Ruégale a Él que te conceda esta fe verdadera. Ruégale a Él que te la regale. Él es el que dispensa esta fe verdadera. Dile, Dios, ten misericordia de mí. Y pídele esta fe, amigo. Es lo único que puede llevarte a salvación. Porque si esto no es así, amigo, lo único que se puede esperar de ti es verte junto a esta larga lista de hombres que no tuvieron fe. Ahí está Caín, está Judas, está Jezabel y otros más. Estarás en esa larga lista de hombres que no tuvieron fe verdadera. Hoy puede ser el tiempo para ti. Pide a Dios, búscale a Él. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradezco por tu palabra expuesta el día de hoy. Te suplico, por favor, que a pesar de que han sido complejas los términos que he usado hoy, quieras tú, Señor, maximizar el provecho de la enseñanza para el corazón de mis hermanos. Puedan haber recogido una distinción clara de la fe verdadera con la fe temporal. Que puedan mis hermanos ser movidos a confiar de esta manera con un objetivo, que perseveren hasta el final. Que perseveren a pesar de lo que llegue, a pesar de la disciplina, la corrección, el dolor, el sufrimiento. Que esta fe lo lleve a perseverar hasta el final. Suplicamos esto, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar la cena. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Vamos a dar la advertencia en 1 Corintios, capítulo 11. Para los que no pudieron pasar la cena en la mañana, es una oportunidad de ponerse a cuenta con su Señor y pasar la hora.